Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, en Canal 31, estamos en el mes de diciembre, en la recta final del año. Y bueno, pues como nos acercan ya las fechas navideñas, falta muy poquito, vamos a tratar un tema que siempre es agradable, lo hemos tratado muchas veces, creemos que es un tema que apuesta fuertemente el gobierno actual, el Ministerio de Justicia, bueno, tanto el ministro pues poco le ha tenido tiempo de tratar el tema, pero bueno, el anterior sí lo hizo, en fin, en general el gobierno, y creemos que muchos colectivos relacionados con la justicia apuestan por este tema que vamos a tratar hoy. Se trata del tema de la mediación. La mediación, que ya digo, pues en alguna ocasión hemos pues comentado alguna cosa sobre ella, pero la vamos a tratar con, en fin, un poquito de profundidad hoy, con un profesional de Ferrol que lleva muchos años en esto de la mediación, es abogado, pero a su vez es mediador. Y bueno, es un invitado que ya tuvimos la suerte de que nos acompañara, pues por lo menos yo creo que un par de ocasiones, y que pasamos a hablar. Se trata de Manuel Ángel Vivero Álvarez. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, encantado. Y por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí en la Televisión de Ferrol. A vosotros por invitarme. Bueno, Manuel Vivero, que lleva pues muchos años aquí como colegiado en Ferrol, con despacho propio desde finales de los años 90, pero bueno, tiene un largo currículum en el mundo del derecho, como mediador, como fiscal, es miembro incluso de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha sido fiscal de distrito mucho tiempo en Fene, Nera y me dejo un ayuntamiento, Manuel, Ortigueira, pertenece, especializado en Derecho Civil, Administrativo, ya digo, fiscal interino, académico correspondiente también de la Academia de San Rosendo. Y bueno, pues dedica parte de su tiempo a una pasión que creo que los más, incluso que el derecho, a ver, que me dice él, que es el arte, ¿no? La escultura. Así es. Muy bien, pues Manuel, eres abogado, Manuel, pero has dedicado mucho tiempo a la mediación. La mediación, ¿por qué no arranca? Ahora hablaremos un poquito en qué consiste y, en fin, en qué casos se puede mediar, en cuáles no, en cuáles, pues bueno, pues tiene mucho éxito y en otros que no tanto. Pero ¿por qué no cuaja, Manuel, la mediación? Porque está claro que no cuaja, al menos en Galicia. De momento. De momento. De momento. A ver, como has dicho antes, yo hace muchos años que soy partidario de la mediación. Me ilusioné a principios de los años 2000 cuando empezó aquí en Galicia el tema de la mediación, concretamente a través de la mediación familiar, pero sí es cierto que no ha cuajado como en otros sitios. La mediación está más asentada en países y culturas como Estados Unidos, incluso Argentina, Noruega, y la preocupación por la mediación y las ganas de que este sistema alternativo de solución de conflictos se implante viene motivada por varias cuestiones. La primera, hay unas recomendaciones del Consejo de Europa ya del año 2007, creo recordar. Tenemos una directiva del año 2008 y recientemente tenemos una norma que es el Real Decreto Legislativo, Decreto Ley 5/2012, que regula la mediación mercantil y civil en España. A ver, la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos yo creo que no acaba de cuajar, primero por falta de cultura jurídico-mediadora. Estas cosas no se pueden implantar de golpe, pasó lo mismo con el procedimiento monitorio, que era muy implantado en el centro de Europa, sin embargo aquí pues costó al principio que entrara como institución jurídica. Y con el jurado, por ejemplo. O el jurado. Entonces no es fácil. Pero ¿por qué no? Quizás a lo mejor el enfoque que se ha hecho de la mediación desde las instituciones, desde la legislación, desde los colectivos profesionales, no ha sido el más adecuado. Quizás ese sea el motivo. Porque yo entiendo la mediación como una solución alternativa de los conflictos, pero una solución que parte de un conocimiento. Aquí hay intereses cruzados. Cuando se habla de solucionar problemas en la justicia, por ejemplo, no es suficiente con quitar carga a la justicia. Es decir, tú no puedes eliminar las faltas si no haces o no, digamos, instituyes un procedimiento alternativo para solventar los conflictos generados por las faltas. Por lo tanto, descargar la justicia, que está muy saturada, evidentemente, es insoportable el ratio que tienen de asuntos los jueces, es imposible que se resuelvan con
el debido detenimiento. Ahora estamos viendo que se intenta con otra solución que yo no considero del todo adecuada, que es muy polémica y es de hace unos días, el acortamiento de las instrucciones. Hay instrucciones que sí, pero hay otras que no. Es imposible encasillar a un juez, decirle, no, en 6 meses me tiene usted que instruir esto. Ahí, si dependiera de él solo, pero hay muchas otras más cosas. Entonces, hablar de mediación desde el punto de vista idílico, desde el punto de vista de los objetivos a alcanzar, es muy bueno, pero otra cosa es implementar los instrumentos para llegar a ella, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estuvo el fallo. Hay profesiones que la han fomentado, por ejemplo la psicología, los psicólogos, porque para que los telespectadores se den cuenta, la mediación no está circunscrita al ámbito estrictamente jurídico. Es decir, ahora mismo mediador en España, civil o mercantil, puede ser cualquier titulado universitario o titulado superior de FP que tenga una formación específica en mediación. Bueno, y estar inscrito en unos registros, estar dado de alta y puede trabajar profesionalmente como mediador. Entonces eso produce reticencias en quienes tenemos, digamos, la exclusividad de la orientación jurídica, como somos los letrados, como colectivo, y a intereses corporativos en todo esto. Entonces, si te fijas cómo se gestó, por ejemplo, aquí en Galicia, los inicios, el primer registro de mediadores en el que yo entré a formar parte a principios de los años 2000, fue precisamente de la Facultad de Psicología. Está funcionando medianamente la mediación cuando es intrajudicial, es decir, hay dos tipos de mediaciones. Claro. La mediación cuando es voluntaria, cuando va la gente a un mediador o acude a una institución de mediación, que esa es la que no está funcionando, bueno, pues tiene unos niveles de aceptación muy, muy bajos, es prácticamente inexistente. Sin embargo, hay algunos núcleos, en Santiago en concreto, y tú eres conocedor, porque participaste conmigo en algunas jornadas sobre esto, de que están funcionando unos gabinetes de mediación en Santiago y creo recordar en Orense, en mediación sobre todo familiar y de naturaleza mercantil, ¿no? Porque hay unos jueces que apuestan claramente por el tema. Es decir, la mediación siempre es voluntaria. ¿Qué ocurre? Que está previsto que en determinados procedimientos el juez pueda obligar a que se intente al menos una mediación. Otra cosa distinta es que una vez intentada no se logre o no se quiera continuar en ella. Entonces retomaríamos la jurisdicción, ¿no? Porque es lo primero que a lo mejor habría que aclarar. La mediación es voluntaria. Uno, si no quiere mediar, que además me temo que es los más casos, uno no media. Es decir, eso de que dos no pelean si uno no quiere, pues efectivamente ocurre lo mismo con la mediación. Dos no median si uno no quiere. Tiene que haber voluntad de mediar, lo cual efectivamente encaja mucho en el espíritu anglosajón. De hecho, en Inglaterra funciona muy bien el tema de llegar a un acuerdo porque, bueno, pues son muy prácticos. Pero quizás, claro, no acabamos de entender que no es una cuestión de ceder, es una cuestión de que es más barato, más rápido, ¿no? A ver, básicamente tenemos varios elementos a tener en cuenta a la hora de contemplar la mediación. Primero, que haya un conflicto. Conflicto que puede ser dentro de la propia persona, interpersonal, de una persona con otras personas, interpersonal, dentro de un grupo social, intergrupal o entre grupos sociales, incluso culturales. Después tenemos que tener, aparte de un conflicto, unos protagonistas, unos sujetos, que estén dispuestos a solucionar mediante la mediación ese conflicto. Y en tercer lugar tenemos que tener a alguien que se ocupe de esa mediación, suficientemente formado en técnicas de negociación y demás, para llevar a cabo esa mediación. Por lo tanto, primera premisa, tiene que haber un conflicto. Segunda, tiene que estar bien identificado el conflicto. Tercero, tiene que ser un conflicto real. Cuarto, las personas que lo tienen deben tener voluntad de querer solucionarlo mediante este sistema, porque hay otros sistemas de solución de conflictos. El primero es la autotutela, es decir, resolver uno mismo sus propios problemas. ¿Qué pasa? Eso supone muchas veces que solo quepa la solución de la fuerza, y eso en un Estado democrático está reservado al Estado, el uso de la fuerza, de la coacción y demás, ¿no? En aquellos supuestos que está tipificado, ¿no? La tutela judicial efectiva. Después está la solución mediante una negociación, sin más, mediante un arbitraje,
que es buscar una tercera persona, una tercera institución que decida, que no es el caso de la mediación, que podemos verlo más adelante, distinguir en una figura y otra. Está la conciliación, donde también hay un tercero, institución o persona física o jurídica, que ayuda a buscar una solución, pero propone soluciones, que sería una conciliación. Y después tenemos la mediación, que bueno, el arbitraje, dije antes, el arbitraje es una solución dictada, un laudo arbitral, ya, bueno, sobre todo en el ámbito laboral es conocido, ¿no? Dos personas someten sus posibles discrepancias presentes o futuras a la decisión de un tercero. Y lo que diga ese tercero está aceptado de antemano. Por lo tanto, no cabe llamar recurso, salvo un recurso de nulidad, ¿no? Y la ejecución de ese laudo arbitral. En la mediación es distinto. En la mediación, el mediador ocupa un papel, y yo creo que ahí es donde está el problema, ocupa un papel más difuso. Es decir, es como el que siembra el caldo de cultivo para que se pueda producir un acuerdo. Ayuda, es decir, coadyuva a que se llegue a ese acuerdo, pero no tal como está formalmente concebida, y yo ahí discrepo, la mediación no quiere que haya mucha intervención del mediador en el sentido de orientación y demás. Con lo cual, si no son muy creativas las partes, está la cosa fastidiada. Quedas muy limitado. Entonces, lo que es facilitar los medios, los modos y las formas para que puedan llegar ellos mismos a su propia solución. Claro, eso está muy bien, pero hay que tener en cuenta que en los conflictos convergen muchas cuestiones. Primero, la formación. Es decir, podemos estar discutiendo de un tema que no tengamos ni idea de cómo se debe de resolver jurídicamente ese tema. Eso es un problema de los mediadores legos en derecho. Eso es decir, yo soy partidario de la mediación interdisciplinar y me parece sumamente enriquecedora. Estar mediando en un conflicto de una pareja, un profesional jurídico y un profesional de la psicología, por ejemplo, es lo ideal. Es muy rica. Porque abarca, digamos, todos los aspectos que el problema en sí va a producir y ayuda a su solución. El problema está en que cuando en una mediación desconocen los límites de esa negociación, porque hay límites que son infranqueables, sobre todo en temas de naturaleza familiar, donde intervienen menores que están protegidos por el derecho público, por el Ministerio Fiscal, sobre los que no se pueden pactar determinadas cuestiones ni se puede disponer de sus derechos. Por lo tanto, me parece muy bien que dos padres lleguen a un acuerdo, pero siempre y cuando eso no infrinja los derechos del menor. ¿Y quién decide si infringe o no infringe los derechos del menor? Evidentemente un juez y desde luego el Ministerio Fiscal, que siempre interviene en este tipo de procedimientos judiciales cuando llegan al juzgado en defensa de los menores y de los incapaces, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Segundo, los límites legales. Segundo, se mezclan cuestiones de naturaleza ético-personales. En un conflicto no solo está el problema en sí, sino la relación que existe entre las dos personas en conflicto. No es lo mismo que yo tenga un conflicto con un proveedor de un ordenador en Barcelona por la compra de un ordenador que con mi pareja o con mi vecino. No, la carga sentimental que tiene eso no es la misma. A veces se mezclan cuestiones éticas, incluso culturales, religiosas, políticas y demás. Entonces, todo eso es lo que el mediador debe de intentar separar la hojarasca para llegar al meollo del problema e intentar ayudarles de que busquen una solución. Entonces, la idea básica es que en la mediación hay un tercero, que es el mediador, que puede ser más de uno, puede ser interdisciplinar, puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, pero son las partes las que, ayudadas por ese mediador, ese tercero, son las que buscan la solución. Claro, en un ambiente cordial, en un ambiente de respeto, en un ambiente y con unos principios muy claros, como son la neutralidad por parte del mediador absoluta, la igualdad de armas, es decir, de oportunidades de los dos de expresarse, pero hay que tener mucho cuidado, porque la formación o los conocimientos que sobre el propio problema o las consecuencias jurídicas
de ese problema tenga la persona afectada puede ser muy desequilibrado. Y entonces el mediador, cuando nota eso, inmediatamente debe de parar la mediación, porque estamos hablando de una mediación desequilibrada. Él no puede tomar parte por ninguna de las partes, ¿no? Y claro, si encima formalmente le estamos impidiendo que informe, si yo no te digo que tienes derecho a una pensión compensatoria, y dices tú, no, pues no quiero nada, a mí en estos años de experiencia profesional me ha llegado gente al despacho y dice, no, yo no quiero nada de pensión para la criatura. Y dice, bueno, usted no querrá nada, pero tenemos que poner una pensión porque si no el Ministerio Fiscal no nos va a pasar este acuerdo. ¿Por qué no? Porque es un derecho indisponible y no es un derecho que usted tenga, es un derecho que tenga. Sí, es una cosa, Manuel, que si te parece vamos a ir aclarando. Vamos a ver, hay voluntad de mediar por ambas partes, consiguen pues captar un mediador, que eso es otra, como captan al mediador. Claro, yo supongo que si una de las partes contacta con un mediador, ya la otra igual es un poco escéptica. Vamos a ver, una cosa es la percepción que se tiene y otra cosa es la realidad. La percepción, cuando uno recibe una invitación de un mediador para participar en una mediación que ha sido contactado previamente por la otra parte, a veces provoca ciertas reticencias y ciertos prejuicios, es cierto, pero no tiene por qué. Es decir, el mediador tiene obligación de ser neutral en todo momento, siempre que desempeñe el papel de mediador. Lo mismo que antes hemos dicho, que hay otras profesiones que se acercan a la mediación, trabajo social, psicología y demás, que además a mí me parece estupendamente. Pero yo creo que dentro de un trabajo interdisciplinar, como decía antes, ¿no? Esta aproximación que se produce permite que nosotros los juristas utilicemos sus instrumentos y ellos utilizan los nuestros para favorecer esa mediación. Cuando alguien se dirige a un mediador, a ver, la mediación puede empezar de las siguientes maneras. La primera es que tú y yo, en un contrato que firmemos, en un acuerdo que tengamos estipulado que en caso de conflicto, antes de ir a la vía jurisdiccional, vayamos a una mediación. Una especie de sumisión expresa. Eso es. Suele ocurrir también con los arbitrajes. Por cierto, que producen no pocas sorpresas. Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis. No hace muchos años me vino una persona al despacho que le habían ofrecido una especie de seguro, había interpretado, lo mismo que lo de las preferentes, ¿no? Había interpretado que era una especie de seguro a su contrato de alquiler, era el arrendador. Ese seguro no era tal seguro, era simplemente el sometimiento a un arbitraje, a una corte de arbitraje residente en Madrid. ¿Eso qué suponía? Que ante un incumplimiento contractual por parte del arrendatario o la arrendataria, no se podía acudir directamente a los tribunales porque había una cláusula de sumisión al arbitraje. Renuncia a la vía judicial, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Esta persona tiene un problema en el arrendamiento, se dirige a la Corte de Arbitraje, a Madrid, manda la documentación que le requiere e inmediatamente le editan un laudo arbitral. Pero claro, ese laudo, la Corte se limita a dictar la resolución. Después hay que ejecutarlo. Jurisdicción competente, Madrid. Encarece un poquito la operación. Claro, complica todo. Bueno, este tipo de cosas no se suele ver, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ellas. Por ejemplo, en la mediación, el juez competente para ejecutar después, que lo veremos más adelante si quieres, cómo se formaliza el acuerdo de mediación, es el del lugar donde se efectuó el acuerdo, ¿no? O de residencia de ambos, de las personas implicadas en la mediación, ¿no? Entonces, bueno, puede empezar porque porque estemos sometidos previamente, contractualmente o mediante algún tipo de documento a una mediación, porque en un momento determinado tú y yo tengamos un conflicto y hayamos oído de que, bueno, se puede solucionar de una manera más rápida, más barata, mediante la mediación, entonces nos dirigimos a una institución o a un mediador, contactando a ambos con él, o tercero, que una de las partes, a través del propio mediador o poniéndose en contacto con la otra, le ofrezca la posibilidad de ir a una mediación. ¿Puede haber alguna reticencia? Sí, como en todo. Lo mismo nos pasa cuando hacemos una separación de mutuo acuerdo y vienen los dos cónyuges a hablar con el mismo abogado. Es decir, y llevamos adelante la separación o el divorcio
pero lo hacemos como abogados de los dos y tenemos que deontológicamente guardar un absoluto y estricto equilibrio, ¿no? Una cosa, Manuel, supongo que alguna gente se está preguntando qué pasa si ya hay una sentencia, por ejemplo, que declara pues, el divorcio de dos personas y surge, como es muy habitual, problemas en la ejecución de las medidas que aparecen en la sentencia de divorcio. En ese caso, justo para la interpretación de esas medidas, para los problemas que surgen a posteriori de la sentencia, ¿podría acudirse un mediador? Sí, a ver, cualquier tipo de problema, la ley lo único que excluye es a la administración de la mediación, los asuntos penales, de momento, aunque se tiene pensado probablemente legislar sobre ese tema, los temas de consumo, porque ya tienen su vía de resolución, los temas laborales, porque ya están previstos los laudos de arbitraje y demás, pero el resto de cuestiones, cualquier cuestión que se suscite entre nosotros, entre particulares, entre empresas, incluso entre grupos sociales, es susceptible de mediación. Muy bien. ¿Qué pasa? Perdona. Sí. Lo que sí, en un supuesto como ese, lo más aconsejable, si la discrepancia surge en la ejecución y viene de un mutuo acuerdo, lo más aconsejable sería que se acudiese a los profesionales que redactaron ese acuerdo. Es decir, nadie conoce mejor el contenido de lo que han redactado que sus redactores y el espíritu de lo que pretendieron hacer. Por lo tanto, con independencia de que legalmente haya unas reglas para interpretar eso en caso de desacuerdo, la mejor manera, digamos, pacífica, entre comillas, de solventar esa posible o hipotética discrepancia es acudir a quien lo redactó. Ya sea hablo, por ejemplo, el caso de una sentencia sin acuerdo. Bueno, es que una sentencia puede venir de acuerdo pero sí, o no. No va a acuerdo. Sin acuerdo también. Que no va a acuerdo. ¿Qué ocurre? Siempre queda abierta la vía jurisdiccional, es decir, nadie puede impedir a nadie, como esto es voluntario, a pedir la ejecución de sentencia y será el juez el que interprete en ese caso. Claro, porque en esos casos que hay sentencia, una cura la mediación, se llega a un acuerdo, ¿eso les vincula automáticamente o siguen teniendo abierta la vía judicial para desdecirse de ese acuerdo? Vamos a ver, el acuerdo... uno solo puede pactar aquello que no está prohibido, para que nos entendamos. La Administración solo puede hacer aquello para lo que está habilitada. Los particulares podemos hacer todo aquello que no está prohibido. Bien, dos personas, dos instituciones, una persona y una institución pueden llegar a un acuerdo, una empresa, pueden llegar a un acuerdo siempre que no sea contrario, no infrinja derechos de terceros, es decir, de personas que no han participado en el acuerdo, ni derecho público, ni ninguna norma prohibitiva. Por lo tanto, si yo tengo una sentencia que dice A, si el acuerdo que yo pretendo desvirtúa el contenido de esa sentencia porque la cumple de otra manera, siempre que no afecta a derechos de terceros ni a derecho público, por ejemplo, intereses de menores, de incapaces o demás, no habría problema llegar a un acuerdo. ¿El acuerdo es vinculante o no? Vamos a ver, lo que dice la ley es lo siguiente, que el acuerdo vincula a las partes, pero para que tenga fuerza ejecutiva hay que protocolizarlo. Es decir, una vez terminada la mediación, el mediador o la institución mediadora redacta un acta del acuerdo, con el acuerdo. Acta que se puede llevar al notario a elevar a público, que ya supone un control de legalidad, porque el notario, evidentemente, si nota algo contrario a derecho, no va a permitir protocolizar esa acta, ¿no? Entonces, digamos, es un control de legalidad que ha impuesto la propia ley. Entonces, no es directamente ejecutivo ese acuerdo, ¿eh? Es vinculante para las partes, pero hay que pasarlo por una protocolización. De hecho, yo supongo que luego, si hay vía judicial, pues cualquiera de las partes lo alegará, ese acuerdo, para un poco intentar frenar cualquier acción contraria al propio acuerdo, y supongo que el juez, de alguna forma, le estará condicionado por ese acuerdo. Porque... Condicionado no, es decir, si el acuerdo... Vamos a ver, pasa lo mismo cuando se produce una negociación matrimonial, se firma el convenio regulador, la propuesta de convenio regulador, se presenta en el juzgado y después una de las partes se echa atrás y no ratifica el convenio. Es requisito sine qua non ratificar ese convenio. ¿Qué vinculación tiene el juez? A ver, es un elemento más que va a haber en las pruebas que analice del íter de lo que ha pasado. Pero no se está, digamos, pillando los dedos, para que nos entendamos, la persona que pacta una cosa y después se vuelve atrás, porque entonces no tendría sentido que se pudiera volver atrás. No, se hace hasta la vía penal, que hay quien no ratifica su declaración de instrucción. Bueno, aquí no estamos teniendo la civil, pero en este caso no tendría sentido que sea imprescindible
la ratificación de ese convenio si yo no me puedo volver atrás. Si puedo ratificar o no es que me puedo volver atrás. Y si me puedo volver atrás, Es que tiene que ser posible que yo me desdiga de lo que previamente había pactado. De todas formas, Manuel, creo que estamos tratando un tema que se estrella, ¿no?, dentro de la mediación. Es decir, parece que la mediación es muy útil para un montón de temas, por supuesto totalmente prohibida en el laboral, penal, consumo y demás, pero parece que en el ámbito de familia, en el ámbito de las parejas, parece que es donde más debería de caber, ¿no? Incluso yo supongo que los jueces estarían encantados de librarse un poquito de toda problemática que traen los matrimonios fracasados, claro, y todo lo que conlleva, pues no el divorcio, sino incluso el postdivorcio. Yo creo que la mediación ahí tiene un campo amplísimo. Sí, por supuesto. Vamos a ver. Yo aquí volvería un poco al principio de nuestra conversación, ¿no? Y a mi opinión sobre el... Tú además que eres mediador familiar. Y a mi opinión sobre la mediación. Vamos a ver. A mí me gustan los métodos de mediación. Utilizo todos los días los métodos de mediación, las técnicas de mediación. Técnicas de comunicación, psicología y demás, para intentar crear, digamos, entre las partes, ese ambiente positivo de negociación. Normalmente un conflicto se ve como algo negativo y, digamos, uno de los fines de la mediación es buscar el lado positivo de un conflicto. Es decir, un conflicto tiene que ser una oportunidad para resolver un problema y, encima, dejar una huella buena. Es decir, la mediación, a diferencia de otro tipo de resoluciones, que se cierran con una resolución tajante de un tribunal, de un árbitro, de un laudo, digamos, como ha sido por acuerdo y lo han confeccionado las partes, han llegado a él las partes con su contribución, suele dejar más puertas abiertas para el futuro en una relación más cordial y más correcta entre las partes, ¿no? Entonces es más apropiado para estas cosas. Pero como decía, yo creo que la intervención en temas tan delicados como son los temas de pareja, interdisciplinar sería maravillosa. Es decir, yo a veces lo hago, trabajar con profesionales paralelamente cuando lo estimamos necesario y si no, utilizar técnicas en esa negociación, ¿no? Por supuesto que sí, pero no es el único ámbito, ¿eh? De hecho, se está utilizando en el ámbito mercantil, de la empresa y demás, y sobre todo permitiría descargar de trabajo a los tribunales. Pero esa no es la solución. Es decir, los tribunales necesitan otro tipo de medidas para que funcionen bien. O sea, no le perjudica, pero no es la panacea. Si Hacienda funciona razonablemente bien, la justicia, que es un derecho fundamental, debería funcionar muchísimo mejor todavía. Bueno, y la prueba del campo amplísimo que hay en la mediación es que en muchísimos casos los jueces casi ruegan a las partes que se pongan de acuerdo en las medidas que se van a tomar. Vamos a ver, mediación estamos haciendo todos los abogados todos los días, es decir, ya sea en un divorcio contencioso o una separación, nosotros negociamos, pero negociamos desde el papel y punto de vista de abogado. Que es muy distinto. Que es muy distinto, ¿no? Y si quieres después lo matizamos un poquito más. A ver, los abogados hacemos negociación y mediación con otro abogado enfrente, o los dos con el mismo... Digamos que cuando son dos abogados es una batalla. No siempre. A ver, yo me he encontrado en estos años de ejercicio profesional, yo creo que el derecho matrimonial es bastante vocacional, te tiene que gustar, porque es complicado, es muy gratificante cuando solucionas problemas, ¿no? Pero sí me he encontrado con muchos profesionales que lo toman con verdadero cariño y hacen un trabajo exquisito. Es decir, nosotros en estos temas debemos de ejercer de bomberos. Lo que no puede, en estos y en todos, pero en estos especialmente, porque aquí hay terceros afectados, como son los hijos siempre, que son las víctimas en este tipo de daños colaterales. Sí, y son unos daños colaterales muy importantes. Bueno, Manuel Rivero, como siempre se nos ha pasado volando el tiempo en tu presencia y bueno, no nos queda más que agradecer tu presencia aquí. Vamos a recordar dónde tiene la dirección Manuel Rivero, su despacho. Lo tengo en el Inferniño, en la carretera Castilla 38. Muy bien, pues allí ejerce como abogado y como mediador y creo que nos ha ayudado mucho esta charla un poco a conocer un poquito mejor el ámbito de mediación. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Manuel. A vosotros. Bien, amigos, pues hasta aquí ha llegado la sesión de hoy y bueno, la edición de hoy de Abogado Responde. Nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol.